Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de estudio de la palabra de Dios, donde cada semana estamos dirigiendo estos estudios centrados en la palabra, con el único objetivo que la Iglesia de Jesucristo sea edificada y que la palabra del Señor corra a través de las redes sociales a todas las naciones. Estamos convencidos que esta palabra, que es la verdad, trae vida, trae redención, trae liberación, trae restauración. Y dice que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Así como la lluvia cae a la tierra y hace que germine la semilla y que ésta crezca y dé fruto, dice así es la palabra, que ella va y da fruto y fruto para salvación, como esa lluvia que germina para la fe en Cristo Jesús, la fe de que creemos que Él murió por nosotros y nos ha dado por pura gracia, como un regalo inmerecido, la salvación, el perdón de nuestro pecado. Por eso proclamamos cada semana a Cristo, a este crucificado, y que resucitó y que vive para siempre y está a la diestra del Padre, donde ha prometido que nosotros también estaremos. Estamos en el estudio del libro a Filipenses y en este capítulo 3 continuamos con Prosigo al Blanco, donde el apóstol en una primera parte de este capítulo empieza a hablar de las cosas de quienes la iglesia, los cristianos debemos cuidarnos para seguir en la sana doctrina y seguir creciendo. Luego el apóstol Pablo continúa más bien haciendo un llamado que lo hace desde el capítulo 2 a la unidad de la iglesia, a que tengan el mismo sentir y que no se detengan en el camino, sino que sigamos hacia la meta y que lo que Dios nos ha dado es un supremo llamado para alcanzar el premio, alcanzar la vida eterna y que nosotros estamos en un proceso en esta vida cristiana. Y así como dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, aunque podría decirse por todo lo que Pablo había hecho, por la vida que llevaba de testimonio, de que él pudo haber dicho, ya lo alcancé, ya estamos completos. No, sino que dice, no hemos llegado mientras estamos en este mundo, sino que prosigamos y con una actitud de, de fe, de esperanza y sobre todo en unidad los unos con los otros. Continúa su enseñanza diciendo, hermanos, sé imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué mensaje tan glorioso para la iglesia de Jesucristo y esperanzador. Podemos decir, cuando se lee esta primera parte de este versículo 17, donde Pablo se pone como alguien digno de imitar, que se puede pensar es un ególatra, pero no. Él sabía que él no era un ejemplo perfecto y sin pecado, pero él aún
era un buen ejemplo. Él podía decir, así como también él hizo, lo dijo en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él lo que estaba proponiendo, que le tomaran como ejemplo para que, o que se conduzcan según el ejemplo de las personas que tienen ante ustedes, que de verdad están dando testimonio. Mira a lo que así se conduce. Entonces Pablo no estaba tan orgulloso de pensar que él era el único que podía ser ejemplo. Vemos en esta parte del versículo que él llama, él le dice a los filipenses que miren a lo que así se conduce, en la manera en la que ellos hablaban. Y él le hizo saber a los filipenses que los tenían como si fuera un patrón. En lugar de decir que Pablo era el único patrón, él habla de, sigan mi ejemplo, pero miren a las personas que están a su alrededor, a los líderes, a los creyentes, cómo se conducen, porque también estos son dignos de que puedan seguir su ejemplo. Y aquí Pablo, con gran tristeza, en el siguiente versículo, se da cuenta de que hay muchas personas, hay muchos que andan contrario a lo que él enseñaba. Él tiene ciertas personas como a esas personas como enemigo de la cruz, personas que estaban enseñando otra cosa y que estaban tratando de que la iglesia se rigiera por los preceptos de la ley mosaica y estaban entrando en una confusión para los creyentes, para los gentiles sobre todo. Por eso él dice, porque por ahí andan muchas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Eran en realidad lo opuesto a lo que él estaba predicando. Dice, quienes celebraban su supuesta libertad en Cristo en complacencia con la carne. Pablo tiene que contender con personas como esta y vimos que también fue este mensaje para ese grupo en la iglesia a los Corintios, en la iglesia a los romanos, quienes pensaban que la salvación viene sin arrepentimiento, sin ninguna conversión, y que pensaban que mientras su vida fuera salva, no importa lo que hicieran su cuerpo terrenal. Mientras tuviesen la salvación garantizada, que no importaba cómo ellos, qué conducta tuvieran. Por eso él dice que estas personas, los enemigos de la cruz, se complacían en las obras de la carne, en vivir para la carne. Por eso, y lo dice como con tristeza, porque por ahí andan muchos de los cuales le dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces le está advirtiendo, señalando lo que está mal dentro de la iglesia, inicia diciendo, hay buenos ejemplos, a los cuales yo les sugiero que puedan seguir, incluyéndome, pero también hay personas que tienen esta conducta para que no se vayan a perder en esto y sigan a estas personas que estaban actuando conforme a la obra de la carne y no conforme al mensaje de la cruz. La obra y el fin de estos enemigos era que ellos, en su descuido de la santidad, andaban en acusaciones legalistas de que Pablo predicaba una gracia barata, la cual no requería ningún compromiso con la vida. Esto es lo que pensaban, esto era lo que ellos pensaban de Pablo y también lo enseñaban. Por eso dice, y aún lo digo llorando, a fin de, porque el fin de los cuales es perdición. La perdición se puede también decir que era hablando de una destrucción para esta persona. Entonces, se puede referir a la condenación final o a la presente destrucción de la vida de esta persona. Probablemente su condenación final es lo que se tiene en cuenta, que estas personas realmente dice ya están
perdidos ya están en condenación. Cuando él dice cuyo Dios es el vientre, describe lo que es la idolatría de estos enemigos. No necesariamente que ellos se enfocaban en lo que comen, pero aquí el vientre tiene una referencia más amplia para el desenfreno en la sexualidad y el desenfreno a nivel general. Ellos viven de acuerdo a los placeres que le dicta su cuerpo, su mente y su alma. Y dice cuya gloria es su vergüenza. Muestra las prioridades fuera de lugar de estas personas. Ellos se glorían sobre las cosas las cuales de verdad son una vergüenza y debería darle vergüenza. Y que su pensamiento, o sea, habla de su actual y habla de cómo piensa. Su pensamiento es en lo terrenal. Al creyente en los evangelios y aún en cada una de las cartas del apóstol Pablo, siempre hay un llamado para pensar en las cosas del cielo, donde está Cristo sentado, para pensar en todo lo que es justicia, lo que es verdad. Entonces, estos, dice, que son enemigos de la cruz, piensan en lo terrenal, describe el enfoque de sus vidas. No era para complacer y adorar a Dios, sino llevarse bien con el mundo. Puro la actitud del rico necio en Lucas 12, que dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Que solo piensa en lo terrenal, solo piensa en darse placer o buscar los placeres del mundo y no en agradar a Dios. Entonces, después que habla de estas personas que son enemigos de la cruz, en el versículo 20 les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Necesitamos apreciar todo lo que esto significa, ¿va? Todo lo que esto significa para nosotros y lo que significaba para los filipenses, quienes valoraban en gran manera su ciudadanía romana. Ellos valoraban sobremanera el hecho de ser romano. Entonces, de esta manera, como los filipenses podrían considerarse a sí mismos ciudadanos romanos y estaban lejos de las costumbres y leyes romanas, aun cuando de hecho estaban lejos de Roma, así los cristianos de ese entonces se consideraban a sí mismos ciudadanos de Roma. Y el apóstol Pablo le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque estaban adquiriendo la conducta, la costumbre y seguir leyes de esta nación. Entonces le dice, somos seguidores de Cristo, somos ciudadanos del reino, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también nosotros esperamos al Salvador. Entonces diciéndole que esperan la visita de, así como ellos esperaban la visita de su emperador en ese entonces de Roma, si ellos se alistaban y ponían en alto su ciudadanía romana y esperaban al el emperador romano, entonces él trata de que cambien su foco, de que es más importante la ciudadanía que está en el cielo y que
también esperamos la visita del Salvador. Los cristianos deben en todo momento estar esperando la venida de su Rey, Cristo Jesús, que es un mensaje que la iglesia ha dejado un poco dormido. Y cada una de las palabras nos dice, nos testifica que nuestro Rey pronto viene por su iglesia. Y esta es una verdad que hay que proclamar. Jesucristo viene por su iglesia. Él lo prometió y así como se han cumplido tantísima promesa que Él ha dado para con su iglesia, esta también se cumple y le esperamos porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Eso es la identidad, lo más importante que tiene una persona en una nación. Pero los cristianos no anhelamos la ciudadanía terrenal, sino la ciudadanía en el cielo. Dice que de donde también esperamos al Salvador, que Él viene nuevamente. Cuando dice al Salvador, al Señor Jesucristo, el título de Señor también era aplicado en ese entonces a César romano. No fue mucho después que en el tiempo que Pablo en esta enseñanza donde los cristianos a rehusar, adorar o llamar al César como Señor, él pone que el único Señor que es digno de adoración, de admiración, es Jesús. Y en este mensaje proclama a Jesús como el único Señor. Dice que miren o que estén pendientes, más bien nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No hay otro Señor sino el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Nuestro Salvador puede hacer y hará todo aquello que ningún emperador o ningún rey terrenal puede hacer. Cuando seamos resucitados, dice que tendremos el mismo tipo de cuerpo que Jesús tuvo cuando Él fue resucitado. Aquel que se levantó de los muertos y fue con su discípulo y pudo caminar con ellos, comer con ellos, todo lo que pasó después de la resurrección, una vida normal de un cuerpo humano, pero transformado, ya donde ya no hay corrupción, donde ya no hay ninguna rastro del pecado. Jesús no fue solamente resucitado de los cuerpos en el mismo cuerpo, fue resucitado en un nuevo cuerpo moldeado después, pero equipado y adoptado para el cielo. Y aquí esta palabra dice que nos transformará del cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza humana. Dice, por el poder por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es posible únicamente debido a que el Dios al que servimos es omnipotente. Dice, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de ese atributo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de ser omnipotente, que es todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer. El cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas y cumplir algo tan sorprendente como es la resurrección de nuestros cuerpos tras el patrón de la resurrección de Jesús. Dice que Él es primicia de lo que había muerto. Él es el primero para que nosotros pasamos a esta experiencia porque Jesús la ha prometido por lo que Él hizo.
¿Cuál es el blanco de nuestra vida hoy? Debemos recordar lo que el Señor comenzó en nosotros. Él lo terminará porque Él tiene un propósito para nuestra vida. No podemos olvidar lo que queda atrás. Si no tenemos un punto de referencia, una meta, el blanco, un objetivo. Por eso el apóstol decía, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. ¿Por qué? Porque lo que está adelante es mucho más glorioso que todas las cosas que quedan en el pasado. Entonces, si no tenemos una meta, si no tenemos un objetivo, si no tenemos un blanco, no podremos olvidar lo que queda atrás, vamos a estar viviendo en ese pasado. Por eso manda primero olvidar y luego enfocarnos en correr de tal manera para que lo obtenga, ya que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Los que lo hacen en el estadio, dice el apóstol Pablo, lo hacen para conseguir una corona corruptible, pero tú una incorruptible. Entonces, nosotros hoy, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta ante los ojos de Jesús. Que Jesús sea de verdad nuestra meta, de ser llamado para la iglesia. Que Jesús sea el blanco, que Jesús sea el objetivo, llegar a esa estatura que es lo que nos dice la palabra. Querer vivir un día sin propósito, querer vivir un día sin meta más alta y noble, es querer quedarse en lo terrenal. Querer vivir un día, una vida con propósito donde Jesús sea nuestro único modelo a seguir. Es querer vivir la vida sin aflicción, sin tristeza, sin esa falta de sentido de vida que tienen muchas personas. Querer vivir un día puesto los ojos en Jesús es querer olvidar todo lo que queda atrás y extendernos al blanco en Jesús. Es querer vivir feliz, lleno de la plenitud de Dios y teniendo una vida en abundancia. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana. Hoy cierra este capítulo número 3 de Filipenses. Iniciamos el capítulo 4 para la próxima semana, que sabemos que son palabras de bendición para la iglesia de Cristo. Dios le bendiga. No olvide compartir esta enseñanza y seguirme en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, donde solo estamos predicando la palabra de verdad, creyendo que esta palabra es la que transforma los corazones, revela a Cristo y por la fe nos permite ser escogidos para salvación. Dios le bendiga abundantemente.